Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en su programa Checklist. Soy Erika Poveda y hoy, por supuesto, tenemos temas importantes que comentar con ustedes. Y uno de ellos es que durante este mes, el 2 de abril, se celebró el día o se conmemora el Día Mundial sobre el Autismo. Entonces he querido tratar este tema porque hay mucho desconocimiento quizás y por eso pues no sabemos cómo llevar adelante o cómo tratar a una persona con autismo. Por eso hoy el checklist va a ser cómo nos conectamos con estas personas que sufren de autismo y cómo nosotros podemos abrazarlos, dar ese brazo azul. Hay una campaña muy importante que la está manejando una asociación de amigos y padres de familias con niños autistas. Quiero darle la bienvenida entonces primero a Rosa González. Ella pertenece a esta asociación que abreviado es Apadaguayas. Y también quiero darle la bienvenida a César Madrid, que es uno de los expositores que estuvieron aquí dando un congreso precisamente para hablar sobre este tema que tiene que ver con el autismo. Muchísimas gracias. Él es psicólogo y también es psicoterapeuta. Entonces vamos a abordar esta temática que realmente es una realidad y que lo que queremos es que haya una inclusión total en este mundo en el que vivimos. Había una campaña muy importante que a mí me llamó la atención y es que todos somos piezas de un mismo rompecabezas, por lo tanto, todos vivimos en este mundo. Quiero primero conversar y abordar el tema con el psicólogo y psicoterapeuta. ¿Cuáles son las características como madre de familia que yo debo de ver en un niño? ¿Cómo yo sé que este niño, que esta persona, que mi hijo tiene un problema que tiene que ver con autismo? Bien. Bueno, hay muchas características, pero principalmente hay que enfocarse en la infancia. Vale decir, desde el 1 año y medio ya es posible para los especialistas y los médicos tratantes llegar a alcanzar una aproximación diagnóstica al 1 año y medio. Estamos hablando de los 18 meses. Ya tenemos algunas características que ya las voy a mencionar. Pero la primera etapa, la primera infancia, por así decirlo, la primera etapa de la infancia es fundamental. Principalmente el lenguaje y la comunicación. Cómo habla y cómo se comunica. Esos dos puntos son vitales en la primera etapa de una aproximación diagnóstica. ¿Y por qué se dice aproximación diagnóstica? Porque por un tema etario es difícil poder determinar específicamente qué área del trastorno espectro vale decir que hay muchas variantes, está hoy en día el niño según la edad que tiene y según los criterios que tiene. Principalmente el lenguaje y la comunicación, el cómo habla, cómo se comunica, cómo mira, cómo reacciona, si hay una especie de comunicación bidireccional ante mis consultas, preguntas o atenciones. Así que esos son como los puntapiés iniciales para poder decir, efectivamente, acá estamos hablando ya de un chico dentro del mundo de la neurodiversidad y específicamente lo que es el autismo. Ok, estamos hablando que los periodos iniciales son importantes. Yo estaba hablando de 1 año y medio más o menos. Rosa, tu hijo fue diagnosticado con autismo. ¿Cómo lo detectaste? ¿A qué edad? ¿Y cómo lo corroboras al final? Bueno, yo las primeras características que me empezaban a dar una pauta de que algo estaba pasando, las noté aproximadamente a los 7, 8 meses. De ahí en adelante, pues todo aparentemente iba normal, como se dice, pero de ahí comenzó a tener un descarte alimenticio que fue al año 8 meses aproximadamente. De ahí hasta los 2 años, como que fue un poco más fuerte, fue más marcado y entonces ahí es cuando yo ya empiezo a decir, bueno, algo tengo que hacer, comienzo a buscar en internet y tomo la decisión de que voy a buscar a una psicóloga para evaluarlo. ¿Pero qué fue lo más marcado? Aparte del descarte alimenticio, el tema del lenguaje, como dijo el psicólogo. Sí, era el tema del lenguaje. Normalmente lo que te dicen es, ya tiene 2 años, ya tiene que estar como lorito hablando, y no estaba pasando eso. Pero claro, también te topas con los comentarios de la familia que dice, no te preocupes, si tu papá, o sea, el abuelo, no importa, él tuvo 4 años, llegó a los 4 años y nunca hablaba. Entonces lo tomas como que también es parte de y no pasa nada. Pero no, pues esas son las cosas que yo decía, no me están haciendo clic, porque ya debería estar diciendo algo más. Como digo, lo de taparse los oídos tan pequeño, siendo un bebé, y sobre todo en situaciones que no necesariamente eran con un sonido fuerte, sino en situaciones que para él era algo extraño. Entonces, y luego lo del descarte alimenticio, que fue demasiado marcado. Entonces, esas 3 cosas se podría decir que es lo que a mí me prende las alertas y hace que yo decida que tenía que ver de alguna manera.
César, ¿cómo abordamos el autismo desde la psicoterapia? Excelente pregunta. En las presentaciones que tuvimos la semana pasada, muchas personas me preguntaban cómo se trata el autismo. Como si fuese un agente o algo como medio patógeno que está en la persona para poder tratarlo y poder verlo. Y la respuesta es, el autismo no se trata. Lo que se trata son las psicopatologías asociadas, es decir, las dificultades psicológicas, conductuales, emocionales, sensoriales, psicológicas, emocionales también, que tiene la persona. Entonces, el autismo lo único que hace es intensificar esas como dificultades que tiene el niño o la niña y que se presentan en ambientes habitualmente sociales. Por eso es que se dice muchas veces, déjalo que él vive en su propio mundo. Equivocadamente. Equivocadamente, Claro, es una de las cosas que la mayoría de gente utiliza. Y cómo romper esta frase que realmente lo que hace es excluir. Sí, por esas cosas lindas de la vida, se terminó concluyendo en estas jornadas de que lo que hay que hacer con los niños, niñas, adolescentes y adultos también, porque el trastorno espectro autista, si bien puede aparecer en la infancia, hay muchos adolescentes que llegan a alcanzar el diagnóstico y también muchos adultos que llegan a alcanzar el diagnóstico tardíamente. Entonces, es identificar que hay una persona que comparte, vive, siente y experiencia las cosas con mayor fuerza y con mayor intensidad. Es otra persona distinta a mí, no mejor ni peor, y yo no soy ni mejor ni peor que otra persona. Simplemente soy otra persona con otros gustos, mucho más marcados, hablándolo desde el trastorno espectro autista. Soy una persona que tiene gustos más marcados. Por ejemplo, quiero mi taza de café con cierta temperatura del café en cierta taza en particular. Y no tomo café o no tomo nada, sino sea de esta manera en particular. Entonces, hay gente que dice, pero ¿por qué eres tan mañoso? No sé si estoy ocupando bien la palabra, ¿no? Sí. ¿Por qué eres tan mañoso? ¿Por qué eres tan quisquilloso? ¿Por qué tan rebuscado para simplemente tomarte una taza de café? Bueno, porque así me gusta a mí. La pregunta es, ¿eso está mal? ¿Está bien? Yo creo que no está ni mal ni bien, simplemente es así. Y qué valioso que las personas, como en este caso, gente que está dentro de este grupo, pueda identificar esto en particular, lo que me gusta y manifestarlo. Ahora, lamentablemente, desde un punto de vista social, se hacen estas frases como que, ya está en su mundo ya. Mejor dejémoslo de lado, dejémoslo aparte. Y la verdad es que no. Ya eso es completamente en contra de lo que uno espera, que es la inclusión. Yo hablo mucho de la inclusión consciente, muchos hablan de eso en la jornada, de que yo tengo que simplemente aceptarte por quién eres. Más allá del por qué lo haces, quién eres, simplemente eres. ¿Cómo conecto? Porque hay mucha gente que se le hace difícil el conectar por temor a algún rechazo de parte de la persona que sufre de autismo. Sí, es bien bonito que las personas que llegan a conectarse con el mundo de la neurodiversidad, por así decirlo, y con estos chicos y con estas familias, es porque empatizan. Llegan a desarrollar un cierto grado de empatización desde el punto de vista de que, déjalo, el niño es feliz así. Es feliz gritando usar corbata todo el día. Usar corbata, usar corbata, usar corbata, usar corbata. Eso habitualmente, dentro de los puntos característicos del trastorno espectro autista están las famosas conductas o frases estereotipadas, que pueden ser los aleteos, pueden ser sonidos, pueden ser miradas, o así como tics, pueden ser cosas en particular. Y eso habitualmente uno trata de impedirlo para que deje de hacerlo, porque supuestamente se ve feo para mí, pues no se ve feo y el niño está feliz haciendo eso. La pregunta es, ¿por qué tengo que intervenir en esa felicidad del menor, adolescente o adulto? ¿Por qué tenemos que hacer todo de manera estándar? Y ahí está la gracia de lo que nos enseña el trastorno espectro autista, de que somos todos tan distintos y tan diferentes y podemos compartir felizmente sin ningún problema, aceptándonos desde esa diferencia. Ahora, aceptándonos de esta diferencia, tú dices que hay jóvenes y adultos inclusive que recién alcanzan a ver estas diferencias. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia ya de un adolescente y de un adulto y cómo es el trato. Sí, por lo general, los casos más complejos dentro del trastorno espectro autista son casos de diagnósticos a temprana edad. Entonces podemos encontrarnos con adolescentes y adultos dentro del trastorno espectro autista, pero que fueron diagnosticados cuando eran chiquititos. Distinto es cuando el espectro autista, vale decir un síndrome en particular, que el Asperger abraza al adolescente o abraza al adulto en etapas tardías. Y eso pasa habitualmente desde un punto de vista mucho más como existencialista, podríamos decir. Hay más melancolía de por medio, porque son seres muy conectados con las otras personas. Yo tengo muchos profesionales en consulta. Tengo colegas que son diagnosticados por mí, médicos, psicólogos, psicoterapeutas también, hay terapeutas ocupacionales, hay mucha gente que va a mi consulta, y espero no sonar muy autorreferente, ¿no? Pero
mucha gente adulta que tiene la duda y conmigo van a reafirmar o rechazar esa idea en particular. Es complejo de alguna manera porque hay que lidiar con todo lo que ellos vivieron hacia atrás, es decir, bullying, rechazos, problemas, cosas que no son propias del trastorno espectro autista, cosas propias de la vida de la persona, quizás cosas dolorosas como abusos y cosas por el estilo. Correcto. Vamos a seguir abordando este tema que tiene que ver con el autismo y cómo debemos conectarnos, que somos personas que miramos con los mismos ojos, pero yo diría desde una óptica distinta, desde otra óptica que no es la que estamos acostumbrados cotidianamente nosotros. Así que vamos a tratar de buscar el punto de inclusión. ¿Ok? Vamos a volver dentro de un momento con más de Checklist. Estamos de vuelta ya aquí en Checklist. Bueno, para los que recién se conectan, soy Erika Poveda y hoy estoy acompañada de expertos que nos vienen a hablar sobre el autismo, un poco para hacer concienciación y evidenciar una realidad que está latente no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Quiero Rosa González, que es vocera de la Asociación de Padres y Amigos Defensores del Autismo. Quiero que me cuentes un poco de dónde nace esta iniciativa de crear esta asociación y obviamente tú eres mamá de un niño con autismo. ¿Qué dificultades se te presentaron en el camino? Bueno, la necesidad nace de justamente tratar de ayudar a otros padres. En el momento que nosotros nos vimos atravesando el camino y en las primeras partes que nos tocó ir a un psicólogo, tropezarnos, toparnos con personas que a veces no necesariamente tienen bien claro el enfoque de su parte psicológica, o sea, para ayudar a otros padres. A veces va a sonar feo, pero a veces es como un negocio. Entonces, todos nos vamos topando con esto en el camino. Entonces, decidimos tratar de aliviar un poco, como siempre decimos, el peregrinaje que pueden tener otros papás, que es toparte con escuelas que te cierran las puertas, que te dicen, o que tu hijo está ahí adentro y te dicen, no, por favor lléveselo, ya para este año no le podemos dar matrícula, y te quedas así como que, ¿y qué ahora? ¿Qué hago? ¿A dónde lo llevo? Ya es un chico que está acostumbrado a esa escuela, que está acostumbrado a esos maestros, y de repente te dicen, lléveselo, porque simplemente en ese último año se dieron cuenta que no podían manejar el tema, o que les estaba supuestamente causando problemas el niño. Entonces, todas esas cosas se van dando en el camino. Obviamente hay padres que tienen más tiempo en este tren. ¿Hace cuánto fue creada la asociación? ¿Hace cuánto la crearon? Bueno, estamos trabajando ya desde hace 3 años, legalizados desde octubre del 2017. Y esta iniciativa de hacer un congreso un poco para visibilizar y llevar esta campaña de abrazos azules a nuestra sociedad, ¿de dónde nace? Justamente de eso, de toparnos con la necesidad de información. Los padres, los docentes, en general la sociedad necesita mucha información sobre este tema. Entonces, una de las maneras que se nos ocurre ayudar es haciendo charlas de capacitación. Estas charlas ya las hemos hecho 2 años anteriores. Han sido charlas gratuitas, en grupos pequeños, a docentes, entre padres. Pero este año decidimos hacerlo ya un poco más grande, que abarque más personas, que sea más integral en los temas. Y por eso pues decidimos traer a expositores del exterior y también a nacionales para que ahora, ¿cómo fue receptiva la gente con respecto a este tema en este congreso que ustedes? Sí, la verdad es que sí, hemos ido midiendo justamente desde que empezamos a promocionarlo y hay mucho interés. Obviamente la gente pues siempre como que quiere saber un poco más. Hay personas que lo quieren hacer porque necesitan capacitarse de verdad, hay otros que estamos clarísimos que unos son por el certificado, pero en todo caso hay un interés de querer aprender. Hay maestras que, por ejemplo, saben que el niño que estaba en primero, que tiene autismo, va a estar ahora en segundo y les va a tocar. Entonces dicen, no, yo quiero ir porque sé que voy a tener a este chico en mi salón y no tengo idea de qué tengo que hacer. Entonces,
por ahí viene un poco el interés y realmente es para todo el público, o sea, es importante que todo el mundo se capacite, porque te topas con personas con autismo en cualquier momento. Un profesional se puede topar con un abogado y puede tener un cliente que tenga autismo y que va a tener que saber que se va a topar con ciertas cosas en el camino. César Madrid es chileno. Yo quiero un poco que nos cuentes la realidad, cómo está el tema de inclusión. Hablamos mucho a nivel mundial que la inclusión, que los derechos. ¿Cómo está en Chile desarrollada la inclusión con respecto orientada al autismo? Bien, yo si bien viajo mucho por el país haciendo jornadas, actividades en escuela y universidad, yo soy profesor también de la universidad y mis profesores son, mis alumnos son docentes universitarios. Llevamos años trabajando en materias de inclusión. Hay una ley nueva incluso que surge el año 2015 y ha ido gradualmente intensificándose en espacios educativos, para decir escuelas, universidades o otro tipo de instituciones. Siento yo que a pesar de que vamos a ir gradualmente, vamos aumentando, van creciendo los conocimientos, lo que estanca un poco es la voluntad de la gente, la voluntad de la persona. Por ejemplo, podemos encontrarnos con, y me he encontrado acá también en Ecuador, con maestros o docentes bastante academicistas, bastante conservadores, como se podría decir, un poco a la antigua, obviando estas necesidades especiales o estas necesidades educativas especiales de muchos niños, de muchos jóvenes también. Entonces, obviar eso, solamente cerrándose en la idea del, no, es que el niño debe aprender de esta manera porque yo soy el profesor, yo mando, y así que de esta manera tiene que ser, dejando de lado todas otras necesidades que son biológicas, que son neurológicas. Claramente estamos como remando para otra parte, ¿no? El mundo va cambiando y el mundo hay que adaptarse también en general. Justamente nosotros aquí en Ecuador estamos tratando una ley que es la ley de educación, estamos haciendo reformas en ese sentido y se habla mucho que tiene que la educación evolucionar, que tiene que evolucionar en una parte de inclusión, pero sobre todo una parte de innovación. ¿Cómo tú analizas el tema? Sí, bueno, yo creo que no basta con siempre, o sea, se agradecen siempre las buenas intenciones, ¿no? Esto más que claro. De hecho, los espacios, dentro de los espacios políticos, dentro de los espacios municipales, espacios educativos, yo creo que no hacer nada, obviamente, es lo peor. Hacer algo es fantástico, porque por lo menos se está moviendo la cosa hacia alguna parte en particular en favor de los niños y las familias, que es sumamente importante eso. Pero cuando uno abarca y genera un impacto que es mayor y es social, más que solamente en un grupo en particular, hay que partir siempre de lo micro para después llegar a lo macro, eso también es sabido, ¿no? Pero si apuntamos a un cambio de mentalización distinta y de procesos de socializaciones más favorables para todos los seres humanos dentro de un espacio de la ciudadanía en general, claramente estos temas pueden llegar como temas nuevos, pero rápidamente aceptados. Eso es importante porque tú dices, partamos de lo micro para ir a lo macro. Porque quizás haya la intención política de hacer un tema de inclusión. Sin embargo, como tú dices, está en la persona el aceptar o no, el tener esta cultura de incluir a alguien, empezando con los profesores. Totalmente. Empezando con el amigo. Empezando con la familia, que a veces no quiere aceptar y hay una negación absoluta en el tema de familia. ¿Tú has podido abordar estos temas con los padres o las familias? Sí. ¿Cómo es el comportamiento de las familias cuando se enteran que su hijo está o tiene ha sido diagnosticado con autismo? Sí, bueno, hay como una especie de pequeña negación, hay una especie de vivencia de duelo para poder aceptar esto de a poco. Por lo general las madres, que siempre están ahí en todo, casi en todos los sentidos en realidad, terminan siendo las personas que están más fuertemente ahí en pie de guerra, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, el padre, por lo general, por un tema casi como de visión de mundo, de macho alfa, lo digo con mucho cariño también, ¿no? Pero pasa en todos lados, como que mi hijo no puede tener nada, mi hijo no puede ser enfermo, mi hijo es maduro, que tú lo tienes más criado, es que tú lo tienes así. Más un guaguita, ¿cómo se dice acá? Más mimado, ¿no? Sí, mimado. La culpa es tuya, tú tienes al niño así, ¿no? Yo le pedí la semana pasada, Rosita, expresamente dentro de estas posibilidades de poder atender gente de acá. Y tuvimos la oportunidad de atender un grupo importante de niños y familias también, de manera individual, o sea, hacer lo que yo hago en Chile, pero aquí en Ecuador de manera individual como una atención. Y me pude dar cuenta de que es como lo que dije en algunas oportunidades, si bien soy de Chile, ¿no? Con el tema del autismo me he dado cuenta que el país importa poco, porque las necesidades son transversales, independientes del país. Y me he encontrado con dificultades familiares, que no aceptan, que no quieren, que no aman,
que simplemente buscan y critican mucho el actuar de la crianza de la madre o del padre. Entonces al final la mamá o el papá que está recién iniciándose como madre y padre, más encima con un diagnóstico y más el rechazo de la familia, es como una bomba a, no sé, yo diría una bomba a la autoestima propia de la persona que está ahí en relación con ese niño. César, quiero agradecerte por el aporte que le has dado al Ecuador a través de estas atenciones con las familias. Gracias. Rosita, no quiero irme sin que tú me digas esta campaña de Abrazos Azules, ¿qué es lo que busca? ¿Cómo abrazas? ¿Cómo te conectas? Justamente la campaña nace de tratar de darle a entender a la sociedad en general que la forma de abrazar no necesariamente tiene que ser mediante un contacto físico. Puede abrazarse de diferentes maneras e igual estar acompañando a una persona con autismo. Podemos contener, podemos confiar, podemos ser empáticos con las personas y aún así estamos dando su apoyo y estamos junto a ellos. Aunque a veces las personas con autismo no necesariamente aceptan un abrazo físico, unos sí, otros no, pero justamente el tema es tratar de dar una contención y que las personas con autismo se sientan realmente incluidas. Bueno, muchas gracias a César. Quiero invitar a César y también a Rosita a ver nuestro checklist de hoy. Vamos a hacerlo abarcando la campaña Abrazos Azules que ha emprendido la Asociación de Padres y Amigos Defensores del Autismo. Y ellos hablan de abrazos azules, hay que contener, eso es una forma de abrazar. Hay que tener empatía con la gente, generar empatía con los niños o personas que tienen autismo, pues es otra forma de abrazar. También la confianza es otra forma de abrazar y compartir es otra forma de abrazar. Ese es el checklist que queremos dejar con ustedes dentro de esta campaña de Abrazos Azules que busca realmente lograr involucrarnos, lograr conectarnos, ser ese cable azul para conectarnos con cada una de las personas que, como ya dije a mi introducción, miramos con los mismos ojos, pero desde ópticas distintas, que quizás no es igual a la tuya, pero es válida igual que todas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo checklist.